Hay que reconocer que también pensé en ese separador. Sí. No tiene nada que ver con lo que se va a hablar a continuación, pero hay que reconocer que en la mente estaba eso planteado. Vamos a hablar de otras cosas, pero antes, no sé si hay algún saludo dando vueltas. Hoy teníamos a Nancy ahí del otro lado. Sí, Nancy está del otro y está lado. José también, así que como siempre... Y Franco, obviamente. Sí, siempre como decimos, si nos escriben de la propia comunidad de Punto Cero de otros programas, los vamos a vender al aire porque la idea es que nos escuchan a nosotros y después les escuchen a ellos también. Así que Nancy Jaimes de Clase B los viernes a las 16 horas para hablar de cine argentino. José Tripodero justamente de Cine Continuado los jueves a las 20 horas. Y Franco Rivas de Punto Aparte, que también ahí medio que lo manoteamos de abajo nosotros, que también está los sábados a las 15 horas, todo por la programación de Punto Cero. Ustedes nos mandan saludos, nos mandan un audio, lo que sea, y nosotros les devolvemos con creces. ¿Sí? Bueno, Vicky, se terminó la joda. A trabajar. Bueno, les voy a contar sobre una película que se va a estrenar mañana, 21 de octubre, en cines. Tiene una lista contada de cines que la voy a comentar ahora y si quieren antes de terminar la columna también. Nos referimos al Cine Gaumont, al Hoyts de Puerto Madero, Hoyts Unicenter, Hoyts Quilmes, Showcase Norte, Showcase Aedo, Cine San Martín de la Plata y Showcase Córdoba. Esas son las salas en donde vamos a poder ver la película a partir del día de mañana. Nos referimos a La Casa de los Conejos. Es una película de la directora Valeria Selinger, adaptación del libro de Laura Alcoba que se llama Manège, Petite Histoire Argentine. Es una novela escrita en francés. Y vamos a comenzar contextualizando porque me parece que antes de hablar de la película tenemos que hablar de todo lo que excede a la película porque tiene mucho para recordar y para saber qué está ahí adentro. Por un lado, comentar que Laura Alcoba, que es la escritora, es una... nació en Cuba en el año 68, donde sus padres estaban formando política y militarmente como integrantes del grupo denominado Los Cinco de la Plata. Sobre esta historia, ella va a hablar y desarrollar en otro libro de ella que se llama Los pasajeros del Ana C, que era el barco en el cual fueron a Cuba. Muy pronto luego de su nacimiento vuelve en Argentina, pero la partida de nacimiento de Laura dice que nació en La Plata, porque bueno, una partera afirmó que el parto había sido en el domicilio. Recordemos el año, ¿no? 68, como un momento de Argentina muy particular. Sí, es más, el año 68, siempre lo decimos acá en Hielo, es un año particular para la historia de la humanidad. Sí. Bueno, ella vivió con sus padres en el lugar que hoy conocemos como la Casa de la Memoria o la Casa de la Calle 30, que está ubicada entre 30 y 56 en La Plata y que pertenecía a la familia Mariani Teruggi, donde los padres de Laura Alcoba fueron militantes montoneros y se refugiaban en esa casa. Y participaban de actividades que se realizaban en lo que era el embute, que era un escondite que estaba ubicado detrás de lo que era una fachada de una especie de criadero de conejos. Ellos adentro de este embute, que era como una especie de habitación atrás de una pared escondida, lo que hacían era tener una imprenta clandestina del periódico Evita Montonera. Esa era la actividad que se llevaba a cabo en esa casa, que hoy también se la conoce como la Casa de los Conejos, justamente por esta actividad de fachada. De ahí viene también el título de la película. Y podemos hablar un poquitito sobre la casa, como para conocer un poquitito más sobre esa historia, que es que el 24 de noviembre del 76, la casa es atacada, es bombardeada, y en ese momento hay un secuestro de una bebé que va a ser como muy significativa en lo que es después la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, que nos referimos a Clara Anaí, que es la única que sobrevive el ataque en el cual mueren su madre y otras personas. Si no me equivoco, 300 personas fueron los militares que invadieron esa casa que atacaron. Exactamente. Bueno, y la única sobreviviente es esta bebé, que es Clara Anaí, que hasta la fecha, digamos, no se sabe dónde está. Es una de las nietas que se está buscando, que es la nieta de Chicha Mariani, fallecida hace algunos años nada más, y una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, el padre de Laura, esto en la historia de la vida real, digamos, fue encarcelado en el año 75 y su madre luego se exilió en París en el año 76.
esta película se va a contextualizar más o menos entre estos dos momentos, entre el 75 y el 76. Posterior al encarcelamiento del padre y apenas previo al exilio de la madre y posterior de ella. Ahí en ese momento se va a dar la película y nos va a contar desde el punto de vista de esta niña de casi 8 años, más o menos cómo se vivía y cómo vivían adentro de la casa de los conejos. Bueno, digamos, la historia de Laura, ella, la madre se exilió en el 76 y ella vivió un tiempo más en La Plata con sus abuelos hasta que, bueno, pudieron llevarla a Francia con su madre. Y bueno, después de 6 años su padre fue liberado a fines del 81. Hay 3 libros que cuentan más o menos como se pueden leer como una especie de conjunto que cuentan la historia de ella, que empieza con La Casa de los Conejos, sigue con El Azul de las Abejas y continúa luego con La Danza de la Araña. Así que esos 3 libros, digo, por si a alguien le interesa como ir a buscar más sobre la historia de ella, me parece que está bueno. Y algo que dice la autora que a mí me pareció muy interesante tiene que ver con por qué contar esta historia y por qué usar algo que ella no lo quiere denominar como una forma de escritura autobiográfica, porque se apoya en la ficción y en el poder imaginar escenarios y demás, pero claramente la base es biográfica. Sí, totalmente. Claramente. Bueno, pero ella dice algo muy interesante que dice, me he decidido a escribir sobre esto, porque muy a menudo pienso en los muertos, pero también porque ahora sé que no hay que olvidarse de los vivos. Y dice, una última confesión es que si hago el esfuerzo de memoria para hablar de la Argentina de los montoneros, de la dictadura y del terror, desde la altura de la niña que fui, no es tanto para recordar, sino más para ver si consigo olvidar un poco. Eso me parece como una idea fantástica de la autora que expresa, me parece como una forma totalmente diferente de pensar la memoria también. Sí, algo justamente me linké algo que hablamos, no sé si la semana pasada, algún tipo de contenido, alguna película que era que no podía soltar su historia hasta que no la plasmó, no la escribió. No sé si no era un personaje o algo que vimos hace poquito. Y me parece que está conectado directamente. Es como ¿cómo suelto? Bueno, en el momento que lo empecé a escribir, a plasmar en un cuento, en una biografía o lo que fuese, lo empecé a soltar y a liberarme un poquito. Tal cual. Quería mencionar el elenco que está compuesto por, bueno, tiene muchos actores y actrices, pero bueno, hay como algunos que son principales y que son los que están en pantalla mucho tiempo. Uno es Darío Grandinetti, que ahora vamos a hablar un poquito de él. Guadalupe Docampo, que quienes la pueden reconocer de películas como Las Furias, Mujer Lobo, Infierno Grande, son películas que hemos hablado acá en el programa. Paula Brasca y Mora Iraimaín García, que es Laura la niña. Sobre el personaje de Darío Grandinetti me quería detener porque también tiene una raíz en una historia que se puede recuperar dentro de lo que fue la última dictadura, que interpreta como al ingeniero, parte de los montoneros, que justamente construía los embutes. Y representa a Guillermo García Cano, que tiene una historia muy triste y muy dura, porque 4 días después de que él lo secuestran es cuando se llevan adelante, digamos, los ataques a las casas donde había construido los embutes, porque se dice que él, luego, digamos, de sufrir torturas y demás, lo suben a un helicóptero y lo hacen marcar desde el cielo las casas en donde él había hecho estos trabajos. Entonces, bueno, no es casual que solamente algunos días después terminan como derribando estos centros y estas casas donde se escondían y donde operaban también los montoneros. Y bueno, entre esas, bueno, por supuesto, la Casa de los Conejos. Este hombre, Guillermo García Cano, tuvo 3 hijas y un hijo. Y a los 33 años lo secuestran en la calle, que era esto que mencionábamos recién. Un mes después, esta es la historia de él, cuando la familia lo buscaba mucho, logra algo que no muchos lograron, que es tener contacto con él durante su secuestro y posterior desaparición. Que hay una nota que me pareció también muy interesante cómo lo planteaban, porque decían que fue una desaparición lenta, porque él tuvo contacto con su familia, de hecho llegaron incluso a reencontrarse, a almorzar juntos, a verse, obviamente en situaciones
terribles, siempre con presencia, o casi siempre con presencia de hombres de que civil. de hecho en esta desaparición sistemática de personas que hubo durante la última dictadura cívico-militar, había muchos casos, a ver, tenemos historias conocidas por todos lados de estas personas que desaparecían de golpe, pero en muchos casos también había, imaginen lo perverso de este sistema, que te llevaban, te hacían despedir, una especie de tortura, bueno, sobre la tortura, te acercaban a tu casa, decían, mirá, ahí están tus familiares, los llevaban hasta la casa. Le pasó justamente a los Moura, de Virus. Le tiraron a uno de los hermanos, a Marcelo, a Federico Moura, que era el tercero del ERP, si no me equivoco, se los tiraron en el zaguán y dijo, bueno, acá lo ven por última vez y se lo llevan después. Sí, terrible. Bueno, esto fue más o menos, digamos, con esa modalidad, digamos. Ellos se reencuentran con él, casi siempre junto a hombres de civil y demás. A veces incluso lo que cuentan es que con el pasar del tiempo, porque esto fue en el periodo de un año antes de que él desaparece, digamos, por última vez, digamos, como lo dejan de ver. Incluso dicen que a veces se llegó a quedar a dormir sin vigilancia, es decir, como que había un nivel de terror impuesto que ya ni siquiera tenían que estar ahí al lado de él para controlarlo y para vigilarlo, ¿no? Como una cosa muy de sometimiento. Es que cuando ya rompes la voluntad... Exacto, ya claro. Tal cual. Y bueno, hay como historias muy terribles que tienen que ver con él y con sus hijas. La hija mayor, por ejemplo, después de verlo, después de un mes de haber estado secuestrado, pierde el habla durante un tiempo por la impresión de cómo lo vio a su propio padre. Y bueno, un año después, él escribía cartas a las hijas y les decía que creían que había algo que también le decían a varios de los que estaban secuestrados, que era que los iban a llevar a Uruguay, que los iban a liberar en Uruguay. Por supuesto, eso no sucedía. Y bueno, él tenía como ciertas esperanzas de que eso pasara y después de un año le hacen un llamado anónimo a la familia y le dicen que bueno, que se había ido del país y después nunca más supieron nada de él. Esa es la historia de este personaje que va a encarnar Dario Grandinetti, que es justamente este ingeniero que va a la casa, que construye el embute, y esta niña Laura, que es muy lindo el vínculo que generan porque ella está como enamorada de él, ella es una nena muy chiquita, y está como alucinada con este hombre y quiere estar todo el tiempo cerca de él y ayudarlo, y la verdad es que se genera como un vínculo que termina siendo muy lindo y sin embargo él a veces es muy duro también, justamente por el peligro. Lo que pasa es muy consciente también de lo que está pasando. Y justamente por el peligro que conlleva tener una nena que no tiene ni idea de lo que está pasando, más allá de darse cuenta que hay algo raro, pero no tener dimensión del peligro y de lo político, que hace una fábula de toda la situación, tenerla ahí en el medio viendo cosas que no debería estar viendo, a él le genera como mucho está muy inquieto todo el tiempo. Entonces es como una relación entre ellos dos que a mí me parece como súper rica dentro de lo que es la película. Y quería señalar que la directora, Valeria Selinger, también es argentina y reside en Francia. Y tiene una historia también que se vincula con la película. Ella dice que fue con su madre a París por primera vez cuando estaba en la escuela, que era durante la época de la dictadura, y después la madre se vuelve a ir, o sea, ellos vuelven a Argentina y la madre se vuelve a ir, y que en ese momento ellas se quedan con su padre y su padre decide que tienen que irse directamente, definitivamente. En época de dictadura. Exactamente, en época de dictadura. Ella dice algo que es como que no lo entiende como un exilio por una cuestión de que ella entiende el exilio como una especie de, por una cuestión política directamente ligada al desarraigo, y ellos se fueron de alguna manera por voluntad propia, pero sí, digamos, se siente identificada con toda la parte del desarraigo más propiamente dicho, que tiene que ver con esto y que involucra la historia. Y quería citar unas cositas que cuenta la directora en una entrevista que le hicieron en la agencia Paco Urondo, que le preguntan justamente sobre el vínculo de su historia real con los protagonistas, y dice: el marido de mi madre estuvo en un campo de concentración en la época de la dictadura, en el Pozo de Banfield. Mi padre pintaba, entre otras gentes, con Celia Guevara, la hermana del Che, y también con Juan Carlos Láser, a quien escondió en su fábrica de materiales, porque mi padre, además de artista plástico, era químico. En el primer piso de la fábrica hicieron una especie de casita de Ana Frank, en el medio de tabiques y placares que delimitaban una especie de habitación, un refugio donde estuvo Juan Carlos Láser durante aproximadamente un año. Cuando conocí el libro de Alcoba, mi papá ya estaba muerto, él era de La Plata, el mismo lugar donde transcurre la historia.
Esto también me reconecta un poco a mis recuerdos de la infancia en La Plata. Esa nena del libro, Laura, que juega en la calle 30, si bien no tiene que ver con la nena que yo fui, me permitía acordarme de mí misma junto a mi padre en esa ciudad. Y si hay otros puntos de conexión entre las historias vividas, y es el silencio en el que tiene que crecer esa nena y el silencio al cual está confrontada. El mandato de que no digamos afuera lo que sabíamos que se hablaba dentro de la casa, de no repetir en la escuela lo que decíamos, saber que no había que festejar en la avenida, que no había que festejar la venida del Papa en el 82 porque el Papa venía apoyando a los militares y que tampoco había que gritar los goles del 78 por el mismo motivo. Esas son algunas de las cosas que cuenta la directora. Súper interpelada. Súper interpeladas, como una cosa increíble. Entonces, bueno, quería como contextualizar y la verdad es que en realidad de cada historia se puede seguir como tejiendo redes porque, bueno, forma todo parte de lo mismo. Y quería contextualizar solamente para tenerlo en cuenta a la hora de ver la película. Sí, justamente después, ¿qué importa la película después de todo esto, no? Exacto, sí. Antes de hablar de la película quería poner un poco esto sobre la mesa porque, bueno, yo voy a decir algunas cosas sobre la película que a mí me parecen, pero que me parece que esto es absolutamente mucho más grande que cualquier cosa que pueda decir yo. No sé si alguien la vio o si alguien quiere agregar algo antes de empezar. Sí, yo la vi, pero no decía nada. Yo la vi más que vos, Brian. Ah, mira. ¿Cuántas veces la viste? Una. Yo también. Ah, bueno. Bueno, para comenzar, a mí lo que me gustaría comentar es que para mí la película tiene un gran trabajo de color, eso de base. Sí, empieza la película y decís, esta película parece filmada en el 75, 76. El color me parece buenísimo, me parece muy logrado, no así el sonido tanto. Es verdad. Pero después, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la narración, me parece que tiene una primera mitad en la cual me costaba un poco entrar en el universo, me parece que tiene como algunos diálogos extraños, como algunas cosas muy de lugar común, viste, muy de cliché de personaje y demás, que me hicieron costar un poco entrar en lo orgánico de la situación. A mí, perdón, me pasó la mayoría de las veces en estas reuniones, en estos mitines, justamente de los activistas, todos esos discursos me parecían como muy cliché, muy tomado. Muy panfletarios. Muy panfletario y como hasta, viste, trillado. Muy masticado, no naturales. Sí, exactamente. Eso fue lo primero que me pasó cuando empecé a ver la película. Esta cosa, ¿no? Desde ir del punto de vista de la nena, pero también ir a un punto de vista más adulto. Digo, la cámara no siempre está donde está la nena, a veces está en otros lugares y ve y escucha otras cosas. Eso es un hecho. Entonces, esos eran los momentos que a mí me resultaban más complicados. Sin embargo, me parece que hay un gran punto medio en el que la película cambia por completo y empieza como a tomar una dimensión mucho más tensa, empieza como a acercarse, a hacerse cada vez más real el peligro, justamente una vez que empieza el 76, digamos, como ahí es donde me parece que la película toma mucha forma y sin abandonar las formas de la imagen, de lo que tiene que ver con el punto de vista más infantil, parece que se vuelve mucho más oscura. Y ahí es donde me parece que la película termina de ser más contundente. Coincido, los momentos de tensión son realmente insoportables. Ahí, es tremendo. Hay momentos en los que yo apretaba las manos. Porque es tremendo, es tremendo y justamente de alguna manera te lleva a esa instancia como muy real de esa situación de peligro constante e inminente. Me parece que en eso está muy bien logrado todo. Repito, por ahí esos discursos, pero también lo pensaba luego y digo, por ahí esas partes como trilladas de cliché, también si es parte de la óptica de la nena, de Laura, por ahí también puede ser como, y te deja un poco afuera de lo que realmente están tramando, de lo que están tratando de organizar. Entonces, le di un poco también el ok a que, bueno, está bien, puede ser trillado porque justamente me pone en un lugar desde su óptica. No sé si no, quiere siga. algo más. No, yo creo que más o menos eso era lo que quería decir. Digamos, me parece que todo el trasfondo también agranda la película y eso me parece inevitable. Y bueno, me parece que en cuanto a lo formal, yo encuentro eso, encuentro una primera mitad que me costó un poco y una segunda mitad que me dejó muy conmovida y muy movilizada. Y eso me parece súper interesante y me parece que recomendaría que la vean. Más allá de toda esta gran historia que tiene detrás, me parece que vale, esa segunda mitad de la película vale quizás bancarse esa primera hora en la que la película está acomodándose. Y conocer el contexto de la historia como para verla más que como una ficción, como testimonio. Yo no lo vi como ficción.
Lo que pasa es que yo lo que sentí, lo que le pasa a la película, que es mucho, bueno, justamente, si sos local, te pega de una forma, no sé qué puede llegar a suceder si sos un poquito más extranjero que la estás viendo. Si te toca esa fibra, si te toca eso, si conecta con esos puntos que quizás busca la película. Y puedo llegar a criticar un poquito lo que es, cuando me decía, no es autobiográfica. Yo creo que sí, y quizás esa indecisión de que sí, no, o que no se note, quizás tambalea un poco. Pero lo que pasa es que lo que sucede es imposible no empatizar con lo que está pasando. A mí me pasó eso. Yo cuando vi Placa, todos los premios, dije, bueno, a ver con qué me voy a encontrar. Y cuando arrancó dije, listo, esto es una patada en el tobillo. Sí. Y me acomodé y arrancó. Y no te podés correr de ahí. No, tal cual. Eso es cierto. Entonces, por eso no pude hacer mucho análisis del resto. Es como decís, y acá, doble comillas, por favor, es una película más que cuenta una historia más o varias historias más de este momento nefasto que vivimos nosotros como argentinos. Entonces, ¿no la recomendaría? No, para nada. La recomendaría para ver. Pero justamente con estas cuestiones, ¿no? Como que es difícil despegarte. Sí, por eso es como verla como testimonio, justamente. Claro. A mí me parece interesante esto de hablar desde adentro de un núcleo montonero. Me parece que eso es muy interesante. Me parece muy valiente y muy jugado hacerse cargo de esa historia sin tener miedo de digamos, mostrar su militancia, digamos. Me parece que también era un lugar difícil de mostrar y lo hacen sin justificar nada, y eso me parece que es recontraválido, porque justamente en estos debates que se dan muchos años después de la última dictadura, muchas veces, viste, está esto como de tratar de equiparar las culpas, viste, y esta supuesta guerra que tratan de plantear, y me parece que desde ese lugar se hacen cargo de una militancia desde otro lado, y eso me parece re interesante. Digo, yo no recuerdo películas así rápido que se hayan metido adentro de lo que es la militancia montonera. Sí, lo primero de hecho, cuesta mucho escuchar la palabra montonero en una película que habla sobre desaparecidos. Se trata de ser, viste, como muy ubicada en cada cosa, más allá de que la postura es claramente de un lugar de la vereda, obviamente, y esperamos siempre que sea así. Sí, claro. Pero hay mucho temor también, mucho, viste, como, ay no, para que no suene que soy tan militante, y en este caso se hace mucho cargo, muy, muy bien cargo. No, lo que recordaba de alguna manera la linkeo, con sus diferencias, obviamente, con Infancia Clandestina. En ese sentido, como de la niñez de un punto de vista, de una óptica, pero en este caso justamente, y bien que lo menciona Vicky, me parece que se hace cargo desde otro lugar. Sí, acá me no tanto, viste, de la sociedad, no, acá loco, éramos, dijo, mira, me traiciona el inconsciente que mencionaba recién Brian, digo, eran militantes, eran activistas, estaban ahí adentro, en ese núcleo, en esa organización, como mencionan ahí también. Sí, y se hacen cargo. Me parece, aparte que también muchas veces en películas que tienen que ver sobre la última dictadura y sobre desaparecidos y demás, muchas veces se los pone en un lugar muy pasivo y victimizante desde cuanto a la personalidad de esas personas. Obviamente son víctimas, pero me parece que en este caso se hace cargo de otra actitud que no es la victimizante de estos personajes, sino como de una actitud más aguerrida, más fuerte, más comprometida con lo que estaban haciendo. Yo diría más responsable, o sea, el tipo sabía de lo que estaban haciendo y luchando por lo que creían. Sí, y eso me parece... No es que repartían, digo, justamente entre comillas, como para exagerar la postura, digo, no es que repartían libritos o folletos, no, tenían armas arriba de la mesa. ¿Sí? Sí. Se hacen cargo de ese lugar, con lo bueno, lo malo, con lo que cada uno quiera jugar o no. Eso me parece re interesante. Y sobre lo que decía esto de la mirada extranjera, me parece interesante, justo mientras lo hablabas, lo vine a buscar porque no lo tuve en cuenta para la columna, pero esta película participó de un montón de festivales y tuvo varios premios. Por ejemplo, en el Queens World Film Festival de Nueva York obtuvo el premio a Mejor Película de Ficción. En Ecuador, en el FECIR, también el premio al Mejor Largometraje de Ficción. En Chile, por supuesto con una historia mucho más cercana, también obtuvo el premio de Mejor Largometraje de Ficción en el FICSUR. También estuvo en Guayaquil, donde ganó dos premios. En Canadá también ganó... en Canadá estuvo en la selección oficial y después participó de la selección oficial de otros festivales de Nueva York, de Canadá, de Italia, de Estados Unidos, de España, de Chile, de Austria, de
bueno, otros más de Francia y otros más de España. Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero la historia que nosotros vivimos en Argentina está observada por muchos lugares del mundo. Y por eso también piensen, las dos películas que ganaron el Oscar, argentinas, las dos tienen un tema en común. Y esperen Argentina 1985. Tercer Oscar, dice Vicky. Sí, bueno. Vamos a ver qué hacen, pero... No, bueno, nada. Sí. Nada. Nada, no. Le hable. No, Está respondido, yo pensaba- mirá, estás feliz en ese sentido. Vos decís, la mirada de otros países, mira vos. No, yo pensaba en Doña Marta, nada más, de Suecia. Doña Marta de Suecia. ¿Qué es lo que le genera a Doña Marta? Estoy hablando, no, fuera de joda, estoy pensando que cómo le La llega. Cómo le hermana llega. de Lars. Sí, bueno, listo, cerramos. me sacaste completamente de donde iba. Pero ya está. No, sí, era la óptica de otras personas que no tengan ningún tipo de Bueno, pero de ponernos vínculo con también el en ese contexto. lugar, digo, también podemos pensar en qué piensa acá Pepito, que está en no sé dónde haciendo no sé qué cosa. Me parece que... Pero no lo digo como crítica, ¿eh? No, No, sí, pero me parece digo, que también está para bueno hablar también. de cualquier público, siempre va a haber público que es ajeno a las historias que se cuentan, ya sea un... Claro, o sea, pero siempre va a a haber. ver si soy correcto en lo que interpreto de Brian. No es lo mismo hablar directamente de lo que a nosotros sabemos cada detalle de esta historia cuando la ve simplemente alguien como una película que de alguna manera retrata un escenario con las herramientas y los recursos dentro de la historicidad como para mencionar. Entonces, digo, desde ese lado me parece que obvia, y en esto a ver si Y lo digo como conecto correcto, digo, curiosidad, ¿eh? deja de lado algunos detalles, por ejemplo, ¿qué es Montoneros? Bueno, si nosotros sabemos qué es, bueno, está bien. Por ahí en otro lado del mundo pueden que no sepan esto, por ejemplo, definición montonero, que es un embute, un montón de cosas, que la película puede o no tomarse el tiempo de explicar y de abrir este universo. Sí, bueno, un poco por ahí, pero no estoy diciendo que está mal filmada, que está mal redactada, que está mal guión, que no tiene que tener premio. Absolutamente nada de eso, sino es quizás una pregunta más inocente desde el punto de vista... Sí, ¿qué pasa? La agarra Doña Marta en Netflix y ¿qué le deja? Pero una cuestión es decirle... ¿Qué le deja? Pero no estoy diciendo no le deja nada. No, por Sí, eso yo creo a que eso voy. más o menos te entendí. Bueno, vamos a recordar las salas en las que está para cerrar. Cine Gaumont, recordemos que el Cine Gaumont está 90 pesos la entrada, es una gran opción No, nada, para nada. Las personas que quizás no pueden acceder todo el tiempo a entradas de cine más caras y que además quizás van a ver Duna, qué sé yo, y después no podés repetir película en el cine Sí. porque es muy difícil ver dos películas al sí. mes en el cine Sí, con lo que porque salen. si no, el cine se convierte en algo elitista. Sí, entonces bueno, en el Cine Gaumont lo van a encontrar por un valor muy, muy económico y accesible. ¿Te acuerdas Después, cuando vos decías, si quieren la pago yo la entrada, Vicky? ¿Y ahora? ¿se ¿Te acuerdan? animás ahora? No, chicos, ¿sabes lo que...? No, ya está. Paga, Vicky. En el Hoyts de Puerto Madero, Hoyts Unicenter, Hoyts Quilmes, también en el Showcase Norte y Showcase Aedo, en el Cine San Martín de La Plata, me parece una opción interesante quienes puedan ir a verlo a La Plata, justamente por una cuestión Más lugareña. territorial. Y en el Showcase Córdoba también se va a poder ver. Síganle el rastro, tienen redes sociales y si alguien, bueno, es de más afuera o de lejos de estos lugares, quizás puede seguirle el camino en redes sociales. Bueno, pero falta lo último. Las estrellitas. Bueno, vamos a... Para mí estoy como en un 3 estrellas, me parece como una gran... Yo la juego por 4. Yo pensé que iba a tirar una 5, dije, No, 5 no le creo. Pero yo estoy... Es más, empieza en 3 con estas algunas cositas que se Sí, mencionan acá. Digo, y después termina redondeando y ni hablar de todo el contexto y, digamos, el universo y el simbolismo y todo lo que se convierte en un testimonio. Sí, por Me parece eso- que en 4 la ubico. Por yo. eso para mí 3 estrellas es como... está bárbaro y es algo muy positivo para mí 3. Muy bien. Brian, que la vio también. 3, 4, yo coincido con ambos. Justamente por esto, lo que hablamos recién, ¿no? El tema de cómo empieza, decís, bueno, a ver por dónde engancho, por dónde. Que decía recién, es muy difícil despegarte, decís, bueno, cómo avanza y cómo desarrolla. Y sí, es cierto, después de la segunda mitad es como que decís, bueno, ok, subo una estrellita más, puedo andar ahí. Decían Quedan ustedes. 3. No, decide 3. Vicky, es historia Tres, social. tres, tres, Mirá tres, la tres. TV, mirá ahí la TV, así, yo señalo. Todo Mirá bien. ahí. 3, 3, Ahí. 3, 3. ¿Qué dice ahí? Historias oficiales de Vicky Duclos. Decide Vicky. 3 estrellas entonces para Convencida. La Casa de los Conejos, película que se estrena este jueves 21 de octubre Mañana. en todas las salas. Sí, en todas. Bueno, ojalá que sean todas. Vamos Y a de ver. última van para atrás en el audio y fíjense la descripción que hizo de cada uno de los lugares donde pueden ver la película. Exacto. Muy bien, Vicky. Misión cumplida. Bueno,
Ahora no sé si la misión está cumplida porque tiene que decir que vamos a escuchar. Bueno, vamos a cumplimentar. Qué lindo cómo con se los cortó el deseos. pelo. vos. ¿Viste? Oh. Está como nuevo. Pan, Gustavo, pan y me lo morfo entero. Algún aderezo y Y sí. está tranquilo. Qué ¿Viste? lindo Parece que que el corte de pelo lo ha bajado. Está como... Sí, le sacaron el poder. Sí, igual yo lo unto con chimichurri. Esa Dalila. Imagínate, Manu, a vos que te gusta. Imagínate torso desnudo todo pintado con chimichurri. Aceitado, brillante, brilla. Hermoso, ¿no? Una cosa. ¿Para qué lo llamás? Despertaste al león dormido. Se dio cuenta que estaba durmiendo. Porque estaba re tranquilo todo el día, ¿eh? Le tiraron esa. Estaba re somnoliento. Por favor. Un día voy a poner una cámara acá. Enfocándome solamente. Una cámara Gesell pone. El león pierde la melena, pero no las mañas. Eso es lo que dice. Y vos lo se vas encima, ¿ah? Obviamente. ¿Cómo le tira ahí? Bueno, vamos a escuchar Trip. Bueno, vos también lo buscabas, mano. Claro, mano. No te desnudes, Manu. Claro, lo pide a gritos también. Sos cochino, te gusta. Qué gran palabra cochino. ¿Viste? Vamos a escuchar Trip de El Amai. Una canción de su disco homónimo, ¿sí? Su disco debut de 2018. Esto es bastante nuevito. ¿Por qué se llama Trip la canción? ¿Y qué tiene que ver? Porque todo tiene que ver con todo acá. Y quizás lo que venga después. ¿Viste? Opa. Maybe. Yo ya entendí. No, bueno, estamos hablando de contenido, lo del bloque. ¿Sí? ¿Eh? Ah. Por eso estoy hablando de eso. Bien, datito. Como no hay mucha información de esta chica, porque tiene la carrera muy, muy próxima, tiene 2 discos nada más. Ujú. Una movida con un remix. Ella como que ofreció el tema para que lo remixaran, que vamos a escuchar ahora, que se llama Trip. Y parece que hubo unas pequeñas cosas que no se firmaron con la discográfica. Ay, no. Y hay unos Ay, quilombitos no, están todavía litigando cuestiones de derechos, porque el remix tuvo mayor éxito que la versión original. Entonces, bueno, hay unas cositas ahí que resolver. Sí. ¿De dónde sale esta chica? Esta chica sale de The X Factor. ¿Sí? Ese tipo de concurso. El que original hacen de la voz. canto. La voz argentina, Exactamente. bueno, el original. El original, el que está bien hecho. Sí, el que está Simon. En el que está Simon. ¿Cómo ha cambiado este muchacho? Mirá que antes era bastante guacho. Ahora Y le gustó la cámara, porque antes en Las Sombras era el gran productor de la industria musical Sí. y ahora le gustó la Era un cámara. tipo jodido igual, decían que era Sí, pero la tiene atada. sabe una bocha. Si el chabón. ¿Eh? ¿Qué le pasa a aquel? Se te escapó el dedo, ¿qué pasó? Está medicado. Por favor. Bueno, con The X Factor, cuando fueron llegando al finalista, lo que hizo fue grabar 4 canciones, que sacó un pequeño EP y lo subió directamente a SoundCloud y funcionó muy bien ahí. Y aparte dijo, che, me parece que tengo algo como para hacer una carrerita. Lo hubiese subido a Mixcloud. ¿Viste? Pero bueno, en ese momento es lo que tenía. Mira, porque tenés que pagar. Viene por ahí. Bueno, hasta ahora ganó un Grammy, lo cual es muy importante, y 3 premios del Billboard Music Award. La verdad que está muy interesante. Y tiene algo muy particular, van a escuchar en la voz, ¿sí? Algo que decían que le hicieron mucho bullying en su adolescencia por justamente el timbre de voz y porque tiene una forma de hablar muy particular, lo vamos a escuchar ahora. Y es porque, claro, viene de padre iris, o sea, irlandés, y la madre es jamaiquina. Qué buena Y de combinación. esta combinación salió esta chica. Datito así de color, no tiene nada que ver con nada. Es fan del Arsenal. Del Arsenal. Me encantó este dato. me Es el mejor encantó dato. Ah, ¿Cómo Así se que- nota que ganó hoy? Y bueno, Sí, por sí. último, Sí, está estudió esta agrandadísimo. chica, se nota que ha estudiado en el British Irish Modern Music, que es un instituto muy importante, muy prestigioso, donde, bueno, muchos cantantes, la mayoría de los cantantes que hacen carrera terminan después trabajando de eso en algo aledaño. Así que bueno, vamos a escuchar Trip de El Amai.